Dice la palabra de la siguiente manera: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias, hermano, hermana. Quiero compartir, hermanos y hermanas, este mensaje que he titulado Mujeres transformadas para anunciar la esperanza del Evangelio. Mujeres transformadas para anunciar la esperanza del Evangelio. Uno de los objetivos de este mensaje es que usted, hermana, reconozca o entienda el valor que Dios le ha dado, que es un valor muy especial, ya que la mujer también tiene participación en el ministerio de la proclamación del Evangelio de Cristo. Y no es por lo que muchos han dicho, porque se han hecho la pregunta: ¿por qué el Señor se le apareció primeramente a una mujer, a una de sus discípulas, a María Magdalena, después de haber resucitado? Y no es como el comentario que algunos han dicho, siempre queriendo desvaluar a la mujer, diciendo: es que el Señor se le apareció a María Magdalena porque el Señor quería que se predicara, ¿verdad?, rápidamente su palabra. Y usted me entiende, ¿verdad? O sea, que la mujer es más comunicativa. Pero no se refiere a eso del por qué Jesús se le apareció a María Magdalena, sino porque el Señor quería dignificar a la mujer, ya que en el contexto judío, contexto cultural, la mujer tenía poco valor. Y esto no contradice lo establecido por Dios entre el hombre y la mujer. No es que la mujer va a gobernar al hombre, porque la palabra de Dios no se contradice, pero sí el Señor dignificó el valor de la mujer. Tanto así que el mismo Pablo dice que ya no hay distinción entre judío y griego, entre libre o esclavo, y menciona entre hombre y mujer. Y es que cuando observamos el ministerio
de nuestro Señor Jesucristo, aparte de los 12 hombres, los discípulos a quienes Él llamó para que le siguieran y anduvieran con Él, en el ministerio de Jesús vemos que estaba rodeado de mujeres también que le seguían, estaban agradecidas con el Señor y le seguían y le servían. También la mujer es muy importante en el ministerio de la predicación del Evangelio. El Evangelio, que es el Evangelio eterno y que es necesario que todos proclamemos, tanto hombres y mujeres que hemos creído a este Evangelio, es necesario que lo anunciemos. Y es que el Evangelio que se centra en la persona de Jesucristo, Jesucristo es el centro del Evangelio, pero tiene varias etapas en la vida del cristiano. Y es que el cristiano debe conocer el Evangelio. El cristiano debe creer al Evangelio. El cristiano debe vivir el Evangelio. Y el cristiano tiene que anunciar el Evangelio. Y en ese sentido, amados hermanos y hermanas, nos vamos a enfocar a la necesidad o a lo que Dios ordena a todo creyente, en especial a las mujeres que han sido redimidas y que han sido transformadas por la gracia de Dios. Es con el propósito de que usted, hermana, sea un instrumento en las manos del Señor y que pueda anunciar este Evangelio bendito que proclamamos la iglesia del Señor. Vemos, hermanos, en este pasaje a María Magdalena, que no es una mujer cualquiera según la historia bíblica. María Magdalena fue rescatada por Cristo de una vida de esclavitud espiritual. Esta mujer fue restaurada por la gracia y hecha una discípula fiel del Señor. Sin embargo, en el pasaje que hemos leído, este pasaje nos muestra que una experiencia real con Cristo no nos libra también o no nos exime de pasar pruebas profundas. Pues la muerte del Señor fue un golpe devastador para todos los discípulos, tanto hombres como mujeres, y es el caso de María Magdalena, que notamos aquí cómo se encuentra ella después del acontecimiento que ya Jesús les había anticipado. Jesús les había anticipado su muerte. Y si nosotros leemos en el capítulo 16, versículo 20, les dijo el Señor: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es que Cristo, que es el centro del Evangelio, amados hermanos, ese Evangelio produce gozo, produce esperanza, pero a la misma vez, en el caso de los discípulos y María Magdalena, produjo tristeza. Ya que el Evangelio, amados hermanos, tiene varias connotaciones o acontecimientos que todo cristiano debe comprender. El Evangelio es un Evangelio eterno. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis se habla del Evangelio que se centra en la persona de Jesucristo. Cuando los ángeles, Gabriel, a quien Dios envió, anunció el nacimiento de Jesús, y ese nacimiento produjo gozo, era motivo de gozo. Así lo dice las Sagradas Escrituras, que el nacimiento de Jesús iba a producir gozo y alegría, ya que iba a nacer un Salvador, y ese es Jesucristo. Pero a la misma vez, la connotación o acontecimiento del Evangelio es no solo la encarnación y el nacimiento de Cristo,
sino que Él también venía con el propósito de dar su vida. Y este acontecimiento de la muerte de Cristo también sería una prueba para aquellos que le habían creído y le habían seguido. En este caso, sus discípulos y las mujeres que le seguían y María Magdalena. El acontecimiento de la muerte de Cristo iba a ser un momento de prueba para ellos. Amén. Un momento de prueba, un momento difícil. Pero el Evangelio, hermanos, no se queda hasta el acontecimiento de la muerte, sino que también hay otro acontecimiento y siguen otros acontecimientos de la esencia o del fundamento del Evangelio, que es, hermano, que Cristo, si bien murió, pero al tercer día Él resucitó. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también la base que produce esperanza, aún en medio de las pruebas y las adversidades, el luto y el dolor que podamos enfrentar en la vida. Por eso, primeramente, amados hermanos y hermanas, quiero que reflexionemos la fe cuando es probada en medio del dolor. El versículo 11 nos